Me hice pasar por otra persona para proteger un gran engaño. Desde que recibí ese mensaje en mi WhatsApp, mi mundo giró sobre un eje de culpa y miedo. Era lunes a las 7 de la noche, yo estaba en la sala de mi casa, con las luces bajas y el televisor encendido de fondo, tratando de olvidar la tensión que llevaba en los hombros. El ping del chat me hizo brincar. ¿Confirmas que harás la llamada? Era el número que yo mismo había creado, la farsa perfecta, un perfil con nombre y foto ajena, listo para encubrir algo que sabía que podía arruinarlo todo. Mi pulso se aceleró. Le di al play con la mano temblorosa. Tomé la voz prestada de alguien más, la que había practicado hasta parecer real. Hola, sí, soy Víctor. Llamo para la cita del miércoles. Mi propia voz rebotó extraña entre las paredes. Cerré los ojos y respiré hondo. En el otro lado de la línea, una recepcionista amablemente confirmó fecha y hora. Colgué, y una risa seca se me escapó. Estaba dentro del plan, actuando un papel que no me correspondía, solo para proteger un secreto que yo mismo había ayudado a crear. Recuerdo todo empezó hace 6 meses, cuando mi primo Alejandro cayó en un lío de deudas con prestamistas peligrosos. Lo vi desesperado, con mensajes de voz llorosos y llamadas perdidas a horas imposibles. La noche en que me confesó la verdad, se le quebró la voz. Hermano, no sé qué más hacer, me están pidiendo pruebas de identidad y yo no tengo cómo dárselas. El silencio se tragó la habitación. Yo bebía café con él, viendo cómo su cara se hundía en las sombras del balcón. Sabía que si lograban verificar sus datos, irían tras su casa, su familia, mi familia. En ese momento, algo latió fuerte en mi pecho. Déjame a mí, le susurré. Y así empezó todo. Decidí crear la identidad de Víctor Ramos, un hombre con papeles limpios, una cuenta bancaria corriente, fotos robadas de un desconocido en redes. Cada documento falso fue un paso más hacia la traición, pero yo sentía que lo hacía por lealtad. Entre risas nerviosas, mi primo me ayudó a ajustar fechas de nacimiento y domicilios. Yo firmé contratos, abrí líneas de crédito y hasta obtuve un empleo simulado por correo electrónico. Volviendo al presente, me incorporo del sillón y voy a la cocina. Allí encuentro el sobremanila con más papeles. Aseguran que para que la farsa funcione debo hacer una transferencia pequeña, 20.000 pesos, a un nombre que no conocía. Mi instinto gritó, no, pero mi voz se ahogó. Cada peso enviado era una gota de veneno que iba directo a la boca de los usureros. ¿Y si nos descubren?, le dije a mi reflejo en el refrigerador. Nada respondió, solo mis propias dudas reverberaron en el silencio. Como analogía simple, me sentí un titiritero con cuerdas invisibles. Mientras movía la boca de Víctor, detrás se tejía un puño apretado de mentiras listo para ahogar la verdad. De pronto, el celular vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Víctor Ramos. Me pidieron ver mi licencia de conducir. ¿Ya la tienes lista? Mi corazón se pinchó. La licencia falsa la había entregado yo mismo, con sellos y laminados, pero temía que cualquier mínimo detalle fallara en la revisión. Recuerdo el día que la estampé en el laminador de la tienda de fotocopias. El operador solo sonrió y me dijo: se ve todo en orden. En ese momento, deseé poder borrar cada paso que me había llevado hasta ahí. Suena el timbre de la puerta. Mi primo, ajeno al mensajero, sacude la mano como un torbellino de nervios. Al abrir, aparece un repartidor con un paquete para Víctor Ramos. Lo que traiga dentro, seguro es la prueba final, una tarjeta de circulación, quizá un plástico de identificación oficial. Mi primo lo recibe con una mirada en blanco, pero yo noto el temblor en sus manos. Gracias, joven, dice Alejandro, y cierra la puerta con cuidado. El sobre descansa ahora sobre la mesa de entrada. Yo me acerco despacio, como quien hurga en un nido de víboras. Mis dedos rozan el papel y siento un escalofrío. En ese instante, escucho el clic del seguro. Alguien más viene llegando, su llave gira con prisa. El engranaje de mi mentira se detuvo por un segundo, dejándome expuesto. Me hice pasar por otra persona para proteger un gran engaño. Al día siguiente, desperté con el trasero apretado del sobre todavía en la mesa de la entrada. El sol apenas se colaba por la rendija de la cortina, y yo ya estaba sentado en el piso, mirando el paquete como si fuera una bomba de tiempo. Mi primo Alejandro ni se asomó, sabía que necesitaba mi cabeza fría. Abrí el sobre con cuidado. Dentro venía una tarjeta plástica con foto, firma verdadera pero nombre falso, fecha de nacimiento de Víctor Ramos y un holograma que parecía legítimo. Sentí un escalofrío, ahí tenía mi rostro, pero no era mi historia. Recordé una noche de hace meses,
Cuando trituramos mi vieja credencial universitaria, la mandamos al triturador profesional del papelerío legal. Yo puse cada trocito en un recipiente sellado, jurando que nadie lo encontraría. Fue como enterrar un pedazo de mi identidad bajo toneladas de mentira. En ese momento pensé, es por él, por la familia. Pero ahora, mientras sostenía el plástico que llevaba mi mirada, entendí que el costo era más alto de lo que imaginé. Me metí al baño y me miré al espejo con la tarjeta en la mano. El reflejo me devolvía unos ojos cansados, asustados. Tienes que hacerlo hoy, me susurré. Tenía que ir a la clínica de abajo para validar la licencia y cerrar el círculo. Sin eso, Alejandro no saldría de esa deuda y los prestamistas no aflojarían. Tomé el plástico con dedos temblorosos, lo limpié con la manga de la playera, como un talismán infectado de culpa. Bajé las escaleras con el corazón dando puñetazos. En el edificio todos me saludaron como si fuera el primo alegre de siempre, pero yo sentía que cada saludo era un puñetazo recordándome la farsa. Llegué a la recepción de la clínica estética, la misma donde me habían estampado la carpeta meses atrás, y le enseñé la licencia a la recepcionista, una chica de voz dulce. ¿Licencia de conducir, por favor? Le di la mía. Ella la escaneó, frunció el ceño un segundo, pero al final asintió. Listo, señor Ramos. Todo en orden. Pase a la oficina 4. Di un suspiro de alivio y caminé por el pasillo, sintiendo cada mirada como agujas. Entré al cuarto y encontré una mesa con un solo sobre con mi nombre, Víctor Ramos. Lo abrí y salió un contrato firmado por un doctor, confirmación de identidad y un sello oficial. Justo lo que necesitábamos. Afuera, en el pasillo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. ¿Bueno? ¿Eres Víctor? Preguntó un hombre de voz grave. Aquí el señor Ortega. Reunión a las 5, mismo café de siempre. Vi el reloj, las 3 de la tarde. Solo 2 horas para la cita con los prestamistas. Mi estómago se revolvió. Tenía que llevar esos papeles a alguien que no era amigo. Una última prueba de fidelidad al engaño que yo había tejido. Salí de la clínica con el sobredoblado en el bolsillo. El aire de la calle me golpeó como una bofetada. Pensé en mi madre, que defendía a mi primo a capa y espada, sin saber que la identidad que protegíamos era mentira. Me pareció una analogía, nuestra familia era un barco con el casco roto, y cada mentira era un tapón de chicle mal puesto, a punto de desbaratarse con la primera ola fuerte. Caminé hacia el café donde esperaban. Cada paso retumbaba en mi cabeza, te delatarán si hablan con un agente, ¿y si piden huellas? Incluso creé un correo falso para el doctor Ortega, pero no sabía qué tan meticulosos eran estos tipos. Entré al lugar, 2 hombres sentados en una mesa del fondo, camisas oscuras y mirada afilada. Uno hojeaba papeles, el otro jugaba con su bolígrafo. Dejé el sobre la mesa. Aquí está, dije con voz quebrada. Todo lo que pidieron. El hombre del bolígrafo levantó la mirada y sonrió sin humor. Bien. Transferencia mañana. No un peso menos. Sentí el sudor resbalar por mi nuca. Justo cuando recogía mis cosas, el segundo tipo se inclinó hacia mí. Oye, chico, ¿este Víctor trabaja solo? Mi cabeza dolió. ¿Cómo responder sin traicionarme? Antes de que abriera la boca, sonó un estruendo afuera, cristales rompiéndose. Corrimos hacia la ventana y vimos varias camionetas negras estacionando frente al café. Hombres armados bajaban de los vehículos, con chalecos y radios, no eran prestamistas comunes. Los tipos junto a mí se quedaron fríos. Yo sentí como la mierda reclamaba su lugar. «Apártate», gritó el primero. «Esto cambia el trato». En ese instante, una voz por radio anunció algo crudo: «Equipo Bravo, código rojo. Blanco a bordo». Mi sangre se heló, aquello no era un ajuste de cuentas habitual. Era una operación contra identidades falsas. Todo el andamiaje de mentiras que armé para proteger a mi primo, ahora me llevaba directo a un callejón sin salida. Sentí el temblor en las piernas al mirar por la ventana del café. Los hombres con chalecos y armas estaban dejando la calle como una zona de guerra. Yo pensé en salir corriendo, pero el sobre con mi cara falsa en el bolsillo me pesaba tanto como una losa de cemento. Los tipos del café me empujaron detrás de la mesa. «Quédate quieto», murmuró el que llevaba la pluma. Su voz se convirtió en un látigo. Salimos al pasillo del local y la puerta principal se cerró de golpe. Afuera, las camionetas negras rugían motores, listos para saltar tras cualquiera que saliera.
El sonido de radios y pasos militares se extendió por la calle. Quise gritar el nombre de mi primo, jurarle que todo era mi culpa, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Quiénes son?, pregunté con la voz rasposa. ¿Qué quieren? El tipo del bolígrafo me observó con desdén. Esto no es asunto tuyo, dijo. Pero si quieres seguir respirando, tendrás que colaborar. Me llevó al fondo, donde un pasillo angosto desembocaba en una puerta metálica. La abrió y me empujó adentro. Dentro, una oficina clandestina, mesas revueltas, pantallas con rostros pixelados y mapas de la ciudad. Varios hombres con chalecos PSNI y siglas FGE gritaban órdenes por radio. Sentí que me caía el alma al piso. En una pantalla, vi mi rostro, Víctor Ramos, bajo la etiqueta sospechoso RF23. Un agente apuntó con el dedo. «Ese eres tú», dijo. Otro tipo me agarró del brazo y me forzó a una silla. Me maniató con cinchos de plástico. Sentí cada hebra de plástico como una cadena en la piel. Me preguntaron quién era yo, de dónde salía, pero yo solo podía repetir: «Soy Víctor Ramos». Mi voz sonaba hueca, ajena. Entonces llegó un hombre de rostro duro, con traje oscuro, sin chaleco. Se presentó como el inspector Durán de la Fiscalía General del Estado. «Escucha bien», dijo. «Tenemos rastreador en tu tarjeta de circulación falsa. Te hemos seguido desde la clínica estética. Sabemos que hay una red de prestamistas y falsificadores detrás de todo esto. Tú eres el eslabón menor, pero podemos ayudarte, si nos colaboras con datos de tus cómplices». En ese momento, mi mente hizo zoom en la figura de mi primo sorprendido en la puerta de casa. Las manos en alto, el corazón en la garganta. Recordé su cara pálida cuando escuchó los golpes en la puerta de mi apartamento aquella mañana. Él, pensando que era un amigo, abrió y encontró a agentes registrándolo todo. «Tienes dos opciones», continuó el inspector. «Rompes tu pacto, confiesas la identidad real de Alejandro y nos entregas a los prestamistas, o te hacemos responsable de todo. Y créeme, al menos él está junto a ti. Tú vas a pisar cárcel». La primera opción sonó a traición directa. Me sentí atrapado en un fuego cruzado entre mis lazos de sangre y el peso de mi propia mentira. Pensé en mi madre, en mi familia, en el futuro de mi primo y de todos los que confiaron en mí. ¿Podía traicionarlo para salvarme a mí? «Denme un minuto», le pedí al inspector, con la voz helada. Me soltaron los cinchos. Me dejaron de pie temblando. Di un paso hacia la puerta, vi por el cristal a los hombres armados afuera, listos para entrar. Las camionetas empezaron a dispersarse. Una de las luces se desvió hacia mí, iluminando mi cara falsa como un foco de interrogatorio. Regresé al improvisado escritorio y saqué mi teléfono. Recordé el número que insistía mi primo en que marcara si algo salía mal. Tecleé rápido: «Ayuda». Envié un mensaje de voz a mi madre: «Están aquí, no sé si saldré. Te amo. Perdóname». Mi pulso golpeaba los dedos. El inspector se acercó y vio la pantalla. Sus hombros se tensaron. «¿Estás llamando a alguien?», preguntó con voz baja. Suspiré. El peso de mi mentira se convirtió en una bola de plomo en el estómago. «A mi madre», confesé. «Voy a entregarles a todos. Pero necesito que ella esté protegida». El hombre me miró un instante y asintió. Dio la orden de retirar a los agentes de la puerta. Me dejó salir, sin esposas. La calle estaba menos caótica, algunos hombres recogían armas, otros se subían a las camionetas. El sol bajaba y la luz se filtraba entre árboles y carteles. Caminé hacia la acera y vi a mi primo apoyado contra un auto oficial, con la cabeza entre las manos. Me acerqué corriendo. Sus ojos estaban rojos de llorar. Sin dudarlo, lo abracé. «Nos vamos», le dije. «Esto terminará, pero juntos». En ese instante, un oficial me detuvo y me entregó un folder. Dentro había fotos de un hombre con mi misma cara, de una fosa clandestina en Acapulco. Mi corazón se detuvo. La investigación no solo era de préstamos, era homicidio tras una red de identidades robadas. Supe que el engaño que inventé podía costar vidas. Miré al inspector Durán, que aparecía detrás de mí, y su voz sonó como un disparo. «Bienvenido a la verdad, señor Ramos. Aquí nadie sale impune». Salí del café junto a Alejandro con el folder apretado contra el pecho, sintiendo el peso de cada página como si fueran balas de plomo. La tarde ya se extinguía y la luz del sol se difuminaba entre los edificios, dándole a la calle un aire de fin de mundo. Me acerqué a un callejón lateral para revisar el contenido en secreto.
Vi una foto tras otra, un hombre abatido junto a una tumba improvisada, documentos falsos idénticos a los míos, y un mapa con coordenadas hacia un rancho en las afueras de la ciudad. ¿Qué es todo esto?, preguntó Alejandro, la voz rota. ¿Qué te metiste? Yo ojeé sin mirar cada hoja. La fiscalía no solo rastreó nuestra identidad falsa, había descubierto una red que ejecutaba a quienes no pagaban sus deudas. Cada tarjeta de Víctor Ramos servía para envolver a personas inocentes y luego, desaparecerlas. Mi culpa se convirtió en nudo en la garganta. Nos necesitan para desmantelar esto, dije en voz baja. Tú vas conmigo, y mi mamá se quedará bajo protección. Pero debemos movernos rápido. Él asintió sin fuerzas y juntos nos internamos en una avenida solitaria. El inspector Durán había acordado que fuera bajo custodia preventiva, pero con libertad de movimiento limitado. Teníamos un plazo de 12 horas para liderar a los agentes al rancho donde funcionaba la fosa clandestina. Para llegar, tomamos un taxi oficial de la fiscalía. Durante el recorrido, Alejandro me confesó entre sollozos. Si no hubieras creado esa identidad, nunca hubieran llegado a mí. Ni a esa pobre gente. Yo apreté los dientes y no supe qué responder. La traición original, la que hice por amor fraternal, se había convertido en un instrumento de muerte. A la medianoche, llegamos a un portón de hierro oxidado. La camioneta de la fiscalía quedó atrás, con luces apagadas. El rancho olía a tierra mojada y a moho. Un puñado de agentes armados bajó en silencio. El inspector Durán se adelantó y dijo por radio: «Equipo Bravo, al mando. Adelante». Entramos por un pasillo entre maleza crecida. Cada crujido de hoja seca me hacía temblar. De pronto, unas luces de linterna nos enfocaron. Al fondo, un galpón mal iluminado despedía un hedor rancio. Ahí, entre sombras, vi varias tumbas poco profundas marcadas con placas de metal, nombres falsos, rostros robados. Sentí asco y terror al mismo tiempo. «Aquí es», murmuró Durán. «Algunos cuerpos han sido trasladados a otra fosa más grande. Hay pruebas, díganme si reconocen algo». Me adelanté con paso vacilante y una linterna. Alumbré el nombre Víctor Ramos grabado en una placa. El eco de mi grito ahogado retumbó en el rancho. Agentes se agolparon para tomar fotos y muestras. «Aléjense», grité, sin poder contenerme. «Esto es mi culpa». Durán me miró serio. «Necesitamos tu colaboración completa. Ahora mismo». Respiré hondo y asentí. Señalé una pequeña cabaña al costado. Ahí guardan documentos de la operación. Si entramos, podremos seguir el rastro hasta el cabecilla. Mientras nos acercábamos al cobertizo, noté unas huellas recientes en el fango. Alguien había estado ahí apenas hacía minutos. Me detuve, ¿y si aún había cómplices escondidos? Con el corazón al límite, empujé la puerta de madera. Dentro, el espacio era estrecho. Varios archivadores oxidados junto a cajas con sobresellados. Me abrí paso hasta una mesa polvorienta y encontré un archivo marcado confidencial. Lo abrí y empecé a leer, nombres de políticos locales, cuentas bancarias, incluso una cifra enorme destinada a sobornos. La red llegaba mucho más alto de lo que imaginé. «¿Qué es todo esto?», preguntó Durán, asomándose. «Corrupción», susurré. Esto nos lleva directo al ayuntamiento». En ese instante, un fuerte golpe sacudió la puerta trasera. Todos nos encogimos. Por un resquicio, vi a varios hombres armados intentando entrar. No eran los prestamistas, ni la fiscalía. Eran sicarios de la red, vinieron a recuperar la evidencia que tenía en mis manos. El inspector Durán gritó órdenes y los agentes contragolpearon. Se desató un tiroteo seco y breve. Yo caí al suelo con el faldón del archivador entre las manos, conteniendo el archivo. El estruendo de disparos rebotaba contra las paredes de hojalata. Con el susto en el pecho, arrastré el documento hacia la puerta de salida. Vi a Alejandro junto a mí, inmóvil del miedo. Agarré su mano con fuerza y tiré de él. «Vámonos». Afuera, la oscuridad nos tragó por un segundo. Corrimos sin mirar atrás, con el respaldo de agentes cubriéndonos fuego. En el borde del rancho, las luces del destino parpadearon. Una camioneta con la leyenda Protección Fiscal nos esperaba para exfiltrarnos. Subimos sin cometer un sonido. El motor arrancó y la camioneta desapareció en la noche, dejando atrás el rancho, los muertos y el secreto que yo mismo forjé. Mientras el volante giraba, apreté el expediente confidencial contra mi pecho.
Supe entonces que mi mentira no solo había protegido a mi primo, había desenterrado una red de muerte y corrupción que amenazaba a toda la ciudad. El futuro era incierto, pero en mi bolsillo llevaba la llave para derribar aquel imperio de sombras. Solo faltaba dar el siguiente paso. Cuando la camioneta de protección fiscal se adentró en la carretera desierta, supe que aquello no había acabado en el rancho, sino que apenas empezaba. Durante el viaje, el inspector Durán me explicó que el expediente que llevaba conmigo, con nombres, cuentas y coordenadas, sería la prueba central para detener al cabecilla y a varios funcionarios corruptos. A cambio de mi colaboración, me ofrecieron inmunidad parcial, evitar prisión, pero con un proceso de testimonio público y la advertencia de no volver a usar identidad ajena. Llegamos al cuartel y entregué el paquete confidencial. Vi cómo agentes especializados escaneaban y catalogaban cada hoja. Saboreé por primera vez la posibilidad de ver destrozado ese imperio de muerte que ayudé a construir. Al día siguiente, en una sala de audiencias, di mi declaración bajo juramento. Sentí las miradas de los medios, de mi familia en la primera fila y del público que pedía justicia. Al hablar, mi voz tembló, pero mantuve la mirada al frente. Cada palabra fue un ladrillo para derribar la red que yo mismo había alimentado. Semanas después, vi en las noticias la caída de varios políticos, la captura de los prestamistas y la clausura de la clínica clandestina. Mi primo Alejandro quedó en libertad bajo medidas cautelares, con promesa de testificar como testigo clave. Mi madre, llena de orgullo y alivio, me abrazó frente a los reporteros, mientras yo sentía un nudo de culpa y redención. Ya en mi apartamento, colgué en la pared el único recorte que guardé de aquella época, una foto mía y de Alejandro saliendo esposados del rancho, con el titular "Revelan trama de homicidios tras red de identidades falsas". Cada vez que paso frente al recorte, recuerdo el precio de las mentiras, vidas perdidas, traiciones familiares y un invierno interminable de miedo. Hoy trabajo con un colectivo de víctimas, ayudando a gente cuyos datos fueron robados. Veo el teléfono y sé que nunca volveré a fingir ser otro. El engaño me enseñó que proteger a quienes amas no justifica convertirse en verdugo de inocentes. Cerré ese capítulo con un pacto más valiente. La verdad, aunque duela, siempre es el precio más bajo para el futuro.